Bienvenidos a un nuevo video de sistema respiratorio. Vamos a estudiar ahora tráquea, bronquios y bronquiolos. Entonces, la tráquea es un órgano que tiene forma tubular, es decir, tiene una forma de tubo. Y este tubo está formado por una serie de cartílagos que tienen forma parecida a un anillo incompleto, por eso se dice que son cartílagos semianulares o que tienen forma de herradura. Yo puedo ilustrar uno de estos cartílagos si hago un corte transversal de la tráquea y lo podría ver más o menos de esta manera. Así al momento de ilustrarlo, yo lo podría ver más o menos así. Y este es uno de los cartílagos de la tráquea. Y este cartílago tiene sus extremos unidos por músculo liso, que aquí voy a ilustrar en un color rojo. Y entonces yo puedo poner así el músculo liso que está uniendo los dos extremos del cartílago traqueal. Es así como podría yo representarlo. Bien. Es la continuación de la laringe y se continúa con los bronquios. Eso quiere decir que el extremo proximal de la tráquea se une con la laringe, específicamente con el cartílago cricoides, y así y en sentido distal o hacia abajo se estaría continuando con los bronquios. De hecho, se divide el sitio donde termina la tráquea. Es una división entre dos bronquios, que son los bronquios principales, aunque tenemos un número bastante grande de bronquios, pero todos tienen una característica común con la tráquea, que es el hecho de que tienen cartílago, ¿no? Pero tienen alguna diferencia, por ejemplo, el hecho de que su calibre va disminuyendo progresivamente y la longitud de cada uno de estos bronquios va a ser variable, ¿no? Entonces, es habitual que se compare a la tráquea y los bronquios con un árbol que estaría volteado hacia abajo. Normalmente en un árbol nosotros encontramos el tronco hacia abajo y la rama y las hojas hacia arriba. Bien, aquí sería exactamente al revés. Nosotros tendríamos el tronco que estaría representado por la tráquea y los bronquios que serían las ramas, que se van adelgazando, o sea, se van formando más y más ramas hasta que terminan en un árbol, las ramas terminan en hojas. Bueno, pues aquí estas ramas que sean los bronquios se van adelgazando hasta que forman ramas muy delgaditas que son los bronquiolos y terminan en hojas que nosotros aquí compararíamos con los alveolos. Eso por hacer la comparación con un árbol, pero hay diferencias obviamente entre las hojas y los alveolos, y además en el hecho de que a final de cuentas tráquea, bronquios y bronquiolos pues son una serie de tubos. Bien, y como son tubos, tienen la función de conducir el aire que es inhalado y exhalado. Además, tanto la tráquea como los bronquios producen un moco que tiene la función de capturar impurezas que entran con el aire proveniente de la laringe. Además, este moco, mediante unos cilios, es llevado hacia el exterior, es llevado hacia la laringe y faringe. En el adulto, la tráquea tiene un diámetro de 2 a 2 centímetros y medio y además su longitud varía de 10 a 13 centímetros. Esto va a ser ambas dimensiones, pues depende de las características físicas del individuo. Si es una persona de muy baja estatura, pues va a tener unos 10 centímetros y si es una persona de gran estatura, 13 hasta 14 centímetros. Pero en términos generales, 10 a 13 centímetros serían las variantes en la longitud. Bien. Si nos vamos al aspecto microscópico, tráquea y bronquios tienen las siguientes capas de afuera hacia adentro. Lo más externo es los cartílagos,
que son, lo habíamos dicho ya, de forma semianular, y el músculo liso, que el músculo liso en realidad está ya completando el anillo. O sea que entre cartílagos y músculo liso pues acaban por formar el anillo. Más hacia adentro tenemos una submucosa, que es la parte del, ya sea de tráquea o bronquios, que lleva una gran cantidad de sangre, lleva muchos vasos sanguíneos, lleva nervios, lleva vasos linfáticos. Y además, bueno, pues ya en la parte más interna tenemos la mucosa, y en esta mucosa se encuentra el epitelio del aparato respiratorio, de tráquea y bronquios, que tiene la característica de que tiene muchos cilios. Y esos cilios son como vellos que presentan un movimiento como de barrido, y ese barrido lleva moco e impurezas hacia la laringe. Lo vamos a ver en un momento. La mucosa también tiene células productoras de moco, lo habíamos mencionado ya, y esa función es filtrar y atrapar impurezas. Bien, aquí tenemos una presentación de la tráquea y los bronquios. En esta primera imagen, vamos a poner el puntero, esta primera imagen está mostrando la tráquea y los bronquios, y lo que tenemos en la segunda imagen es el corte transversal de uno de los cartílagos traqueales. Vamos a observarlo, cómo está señalado. La tráquea se está extendiendo justamente donde termina la laringe, hasta la porción en donde se divide en dos bronquios, de tal forma que lo que tenemos enseguida son los primeros bronquios, que son los bronquios principales. Lo representé en color amarillo para que no hubiera confusión, y no tener que poner tantas rayas. He marcado los bronquios en dos círculos o en dos elipses que tienen el mismo color de la letra, y estos bronquios principales se van a dirigir hacia cada uno de los pulmones. El bronquio principal derecho se va a dirigir hacia el pulmón derecho. El bronquio principal izquierdo, que como vemos es más largo y un poquito más horizontal, se va a dirigir hacia el pulmón izquierdo. Y cada uno de estos bronquios principales se va a dividir según los lóbulos que tiene cada pulmón. Entonces, el bronquio principal derecho se va a dividir en un bronquio lobar superior, uno medio y uno inferior, así como el bronquio principal izquierdo se va a dividir en un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Luego, bueno, pues nada más para completar, tenemos acá lo que se alcanza a representar de la laringe, que es el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Si vamos a la imagen de la derecha, nos vamos a encontrar con que tenemos un cartílago hialino, que ya habíamos dicho que tiene forma semejante a una herradura o que es semianular, y que sus extremos están unidos entre sí por el músculo liso, que como vemos se está extendiendo de un extremo a otro. Tenemos aparte una submucosa, que como vemos tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, que tiene glándulas mucosas, que aquí están en color amarillo. Los vasos sanguíneos, las arterias están en color rojo, mientras que las venas son este puntilleo de color azul, y el tejido conectivo, en donde están incluidos todos estos elementos, pues está en color rosa. Y la parte más interna de este segmento de la tráquea, pues es la mucosa, que es este borde rojo que está representado aquí al interior. Y la parte interna de la tráquea o de los bronquios lo conocemos normalmente como la luz. El interior de cualquier tubo en anatomía nosotros le llamamos luz. La parte interna, por ejemplo, de los intestinos, pues es la luz intestinal. De un vaso sanguíneo, pues es la luz vascular. Y así de cualquier tubo que nosotros estemos mencionando, la parte interna de cualquier tubo de anatomía le llamamos luz. Ajá, entonces esto es la luz traqueal o la luz bronquial, según lo que en este caso es la luz
traqueal. Bien. Este primer video que vamos a poner aquí representa el modo como se mueven los cilios que están tanto en la tráquea como en los bronquios. Entonces, antes de ponerlo a reproducir, quisiera que nosotros observáramos que estos cilios presentan un movimiento lento y ondulante, en este caso va a ser hacia la izquierda, y un movimiento rápido hacia la derecha, y todos estos movimientos son coordinados. Entonces, vean cómo presenta un movimiento que va a tender a desplazar lo que tengan encima, moco o impurezas, en este caso en sentido proximal, es decir, hacia laringe y faringe. Eso es una representación. Si yo veo en vivo cómo se pueden observar estos cilios, vamos a notar que el movimiento es muy rápido. Y noten ustedes cómo las impurezas que están en color negro están siendo desplazadas hacia la laringe, que en este caso está hacia el lado izquierdo de la pantalla. Pero vean el movimiento en esta zona y en esta se representaba muy bien el movimiento de los cilios. Voy a volver a reproducir el video. Déjenme quitar el puntero y vamos a representar nuevamente este video. Noten ustedes que en esta zona hay un gran movimiento de los cilios y todos los movimientos son uniformes y las impurezas son desplazadas hacia el lado izquierdo, en este caso de la pantalla, hacia donde está ya la laringe. Muy bien. Bueno, es así como se logra el desplazamiento de esas impurezas y que a final de cuentas, cuando esas impurezas y ese moco llegan a la faringe y a la laringe y posteriormente a la faringe, una de dos, son deglutidos, es decir, pasan hacia el sistema digestivo o si son muy abundantes, pues generalmente producen tos. Ahora, los bronquiolos y los alveolos. Los bronquiolos son las vías terminales del sistema respiratorio, tienen alguna semejanza con los bronquios, en el sentido de que tienen una luz, es decir, hay un espacio por donde va a estar pasando el aire, un espacio abierto, pero se diferencia en el hecho de que además de que tienen un menor calibre, no tienen cartílago. El cartílago en la tráquea y los bronquios nos sirven para mantener la forma tubular y que no sean vencidos por la tensión superficial del líquido que está formando el moco. Para poder entender esto, vamos a tratar de imaginar qué pasaría si nosotros formáramos un tubo con una bolsa de plástico, digamos una bolsa más o menos larga. Le vamos a cortar el extremo cerrado de esa bolsa y ya nos queda como un tubo. Si yo soplo a través de esa bolsa que tiene forma de tubo, bueno, pues se va a notar muy bien la forma que tendría. Vamos a ilustrarlo aquí. Yo aquí puedo tener el extremo de ese tubo, y lo pongo hacia lo largo. Aquí tengo mi otro extremo y se observa que, bueno, pues tiene los dos extremos abiertos. Esa bolsa de plástico está seca, pero si yo le pongo unas gotas de líquido en su interior, tiende a colapsar este tubo por ser paredes muy delgadas las que lo forman. Es una bolsa de plástico. Y entonces soplar a través de esa bolsa de plástico me va a costar un poquito más de trabajo, porque las paredes porque esta bolsa de plástico pues tiene adheridas sus paredes entre sí gracias al líquido que está en su interior. Eso es un efecto de una propiedad de los líquidos que ustedes ya deben de conocer, que se conoce como tensión superficial. La tensión superficial permite que se adhieran entre sí
las paredes de una superficie cuando estas son muy delgadas, ¿no? Es una propiedad de adhesividad que depende de la tensión superficial de los líquidos. Entonces, en los bronquios y en la tráquea existe el cartílago que le da mucha resistencia al sistema tubular y no colapsan ni bronquios ni bronquiolos. Pero llega un momento en que se han adelgazado tanto los bronquios que pierden el cartílago. En ese momento ya no se llaman bronquios, en ese momento se llaman bronquiolos. Y los bronquiolos, entonces decíamos que una de las características que tienen y que lo hacen diferente de los bronquios es el hecho de no tener cartílago. Ahora, el hecho de no tener cartílago le permite seguir disminuyendo su calibre, ¿no? Pero vamos a, bueno, los bronquiolos van a terminar en los sacos alveolares, en los alveolos y sacos alveolares, que es el sitio donde se va a llevar a cabo un fenómeno que es el intercambio gaseoso. Ahora, decíamos que como son húmedos, pues pueden colapsar. ¿Cómo hacen los bronquiolos para no colapsar? Y no solamente los bronquiolos, sino también los alveolos. Bueno, pues tenemos una propiedad que es la secreción de una sustancia, un fosfolípido que se llama factor surfactante. Y ese factor surfactante rompe la tensión superficial de los líquidos. Esto es algo que ustedes pueden comprobar muy fácilmente. Si ustedes en casa ponen un poco de agua en un vaso y ponen algunas partículas pequeñas que puedan flotar en su superficie, digamos unas pelotitas chiquitas de plástico, por tensión superficial, pues van a tender a juntarse en un solo lugar. Si ustedes agregan unas gotas de jabón, pues se va a romper esa tensión superficial y la distribución de esas partículas va a ser diferente. Bien, entonces, bueno, esa es la función pues del factor surfactante, romper la tensión superficial para que no colapsen los alveolos ni los bronquiolos. En esta ilustración podemos observar que todavía tenemos bronquios, bronquios que son muy pequeños pero que reconocemos porque todavía hay cartílago en su estructura. Esto que observamos en color azul todavía es cartílago y le da estabilidad al sistema tubular y no va a colapsar. Pero llega un momento en que ya no es posible que haya cartílago en la estructura tubular por ser demasiado pequeña y entonces hablamos de los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales no presentan alvéolos en su superficie. En el momento en que los empiezan a presentar, hablamos de que hay bronquiolos respiratorios. En la imagen de la derecha, que es una ampliación de esta zona, una amplificación de esta zona, pues encontramos los bronquiolos respiratorios que tienen alvéolos en su superficie. Aquí están marcados. Todas estas esferitas que vemos aquí o globitos que estamos viendo aquí que proceden de los bronquiolos respiratorios, bueno, pues son alvéolos y son estructuras que tienen una pared muy delgada, tan delgada que permiten que por ahí pasen gases. Y bueno, pues el conjunto de alvéolos en un solo lugar son los sacos alveolares. Bueno, esta siguiente imagen que tengo aquí es un corte visto al microscopio de forma tridimensional que nos permite ver, bueno, por una parte vasos sanguíneos y nos permite ver bronquiolos, pero lo más importante que nos permite ver son los alvéolos. Noten ustedes que tienen las paredes sumamente delgadas. Es una zona que parece trabecular, es decir, está formado por muchísimas cavernas, pero todas estas cavernas están dadas por los alvéolos que tienen paredes muy delgadas. Aquí pueden ver que junto a estas paredes muy delgadas vienen algunos capilares, que son estos tubos sumamente delgados. Y esos capilares llevan sangre que está desoxigenada y que llega a los alvéolos para intercambiar el dióxido
el dióxido de carbono que están transportando los glóbulos rojos de la sangre, ese dióxido de carbono pasa hacia los alvéolos y de los alvéolos pasa oxígeno hacia el capilar y es capturado por la hemoglobina de los eritrocitos. Este proceso fisiológico tiene un nombre que se conoce como hematosis. Me gustaría que lo buscaran para que lo pongan en su vocabulario. Hematosis se escribe con H. Bien, aquí esta siguiente imagen muestra que los alvéolos tienen por lo menos dos tipos de células. Unas células que son muy delgadas, como estas de aquí, que se llaman neumocitos tipo 1. Todos estos son neumocitos tipo 1. Y fíjense que aquí, por ejemplo, está pasando un capilar sanguíneo, por acá viene otro capilar sanguíneo, por acá otro capilar. Hay muchísimos capilares sanguíneos entre las paredes de los alvéolos para que puedan pasar por ahí los eritrocitos o glóbulos rojos cargados de dióxido de carbono e intercambien su dióxido de carbono por oxígeno que esté en el interior de estos alvéolos. Además, tenemos otras células que son muy gruesas, que en estas no es posible realizar intercambio gaseoso, pero lo importante no es eso, lo importante es que estas células que se llaman neumocitos tipo 2 son las que producen ese factor surfactante que ya habíamos mencionado nosotros y que impide que los alvéolos puedan colapsar debido al líquido que hay en su interior. Recuerden que aunque aquí lo estamos viendo en un tamaño muy grande, la realidad es que son estructuras microscópicas sumamente pequeñas y que no permitiría el líquido que está en su interior, el moco que está en su interior, no permitiría que permaneciera abierto el alvéolo, sino que lo colapsaría. Si esto sucediera en los millones de alvéolos que hay en el interior de los pulmones, se dificultaría muchísimo la respiración y tendríamos que hacer un esfuerzo inmenso cada vez que tratamos de inhalar, cada vez que tratamos de jalar aire y pues no se podría respirar. Y esto obviamente pues llevaría a la muerte. Entonces, esa es la importancia que tiene el hecho de que haya un factor surfactante que rompa la tensión superficial para que los alvéolos puedan permanecer abiertos, puedan permanecer dilatados y pueda libremente estar entrando y saliendo aire. Bueno, pues con esto damos terminado este tema. Les doy las gracias por su atención y continuaremos con el siguiente video.